Llegamos a la lección número 6 y hoy día veremos algunos datos interesantes. El pecado de Acán y sobre todo cómo las consecuencias del pecado de Acán afectaron a Israel y de qué manera podemos ver el carácter de Dios expresado también en toda esta situación. Algunas cosas un tanto complicadas, pero que definitivamente requieren una manera de ver un tanto más profunda de quién es realmente Dios. Así que con todo esto, comencemos. Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de escuela sabática. Hola, Mónica. Hola, Pedro. Bienvenida. Gracias por la invitación. Claro que sí, claro que sí. Hola, Heriberto. Hola. ¿Cómo estás, Heriberto? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Hoy día Margarita no está acompañándonos hoy, tiene algunas actividades que realizar, así que desde aquí le mandamos muchos saludos, esperamos de que todo esté bien, de que le vaya bien y sobre todo que los objetivos que tiene, las metas que quiere alcanzar se puedan realizar con la voluntad y la presencia del Señor. Así que desde acá estamos también orando por ti, Margarita, en este estudio de la lección de escuela sabática. Claro que sí, claro que sí. Pero ¿qué tal si comenzamos este momento con una oración? ¿Sí? ¿Quieres orar, Moni? Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor, las bondades que cada momento tú nos das y por este momento de estudio, Señor, que tú puedas iluminar nuestras mentes para poder dar a conocer tu mensaje y también que bendigas a todas las personas que llegarán a ver este video y que sea de una bendición para cada una de ellas como para nosotros. Gracias por tu amor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Y llegamos a la lección número 6. Ya casi estamos llegando a la mitad, Heriberto, del tiempo y de los estudios de la lección de escuela sabática de este tema. Es interesante cómo el tiempo se va tan rápido, no se detiene, qué bárbaro. El título de la lección en esta ocasión es El enemigo interno. Y quiero leer del libro de Jeremías, el capítulo 17, el versículo 10. Y dice esto: Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Hay algunos datos interesantes en todo lo que ocurrió también en la historia que nos, el motivo de estudio de esta semana. Y es la historia del pecado de Acán. Y todo lo podemos nosotros encontrar en el libro de Josué, en el capítulo 7 del libro de Josué. ¿Okay? Y en torno a eso es justamente lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Ahora, en principio, Israel en este momento tuvo que darse cuenta o reparar de que su mayor enemigo no estaba fuera, enfrente o en el ejército contrario, sino que en gran medida el enemigo más difícil, más complicado, estaba dentro de sí mismo. ¿Okay? Y de cierta manera, justamente, esta fue una realidad que Israel tuvo que, enfrentar, pero sobre todo que a nosotros nos deja una gran enseñanza. Y de cómo, en principio, el hecho de apartarnos de Dios, el hecho de desconfiar de Él, el hecho de poder principalmente mirar directamente hacia cada uno de nosotros, mirar internamente hacia nosotros y dejar de ver a Dios, es la razón principal por la cual entramos en una condición de pecado. Ahora, somos conscientes en el presente, por ejemplo, de que dentro de nuestro movimiento religioso, ¿no?, existen amenazas, existen condiciones internas que están de cierta manera o que pueden de cierta manera afectar a nuestro movimiento. ¿Qué tipo de amenazas, por ejemplo, hemos podido reconocer hoy, ¿no?, dentro de la congregación o dentro del movimiento también en al cual tú perteneces?
Yo no sé nosotros, ¿no? O sea, si hemos podido notar de cierta manera que hay algunas amenazas, por ejemplo, de ciertas cosas que ocurren dentro de nuestras congregaciones, ¿no? Yo creo que sí, siempre hay problemas. Yo creo que así como las familias también siempre suceden problemas de alguna forma u otra. La iglesia también es una familia grande y de tantas diferentes culturas, opiniones, siempre van a surgir problemas. Pero yo lo que veo del punto de vista en conjunto de iglesia, yo creo que nosotros debemos estar listos porque el enemigo trata de atacar la familia, Claro. y la ataca de adentro, ¿verdad? Y para mí lo que se me viene a la mente es de que hay veces hay muchas, podemos decir, cosas que se hacen en la iglesia y a veces no decimos nada por temor o por no molestar a la otra persona y nos quedamos callados porque a veces decimos, no, pero no es mi lugar decir algo y nos quedamos callados. Y yo creo que debemos decir algo o traerlo a vista para que se tome en cuenta el asunto y tenga una solución. Muchas de las funciones, muchas de las, podemos decir, cómo se lleva, por ejemplo, el culto, ¿verdad? O cómo se presenta el culto. Nosotros, todas las iglesias tienen su forma de hacer su culto de cierta forma, seguir cierta lista de cómo hacerlo, ¿verdad? Y no quiero decir que no debemos de hacer cambios. Siempre es bueno hacer cambios, ¿verdad? Pero cuando se introduce, vamos a decir, por ejemplo, diferente música, ¿verdad? Ya, claro. Ya entonces allí ya es algo que puede afectar la espiritualidad de la congregación. Ok. Y yo creo que es cuando nosotros debemos de decir algo, ¿verdad? Ahora, tú mencionaste ahorita algo interesante, Heriberto, que es el tema de las familias, o sea, y de qué manera, digamos, tal vez los problemas familiares de una o de otra manera impactan también en la salud de la congregación o en el movimiento en general. O sea, ¿tú qué crees, Mónica, que digamos, de qué manera tal vez dentro de tu experiencia, dentro de lo que tú percibes, el tema de la, digamos, de la posibilidad de una consagración constante de las familias individuales va a tener la posibilidad también de poder sostener, digamos, el movimiento, la congregación de forma saludable y de que pueda cumplir sobre todo la misión que se le entrega, ¿no? Bueno, claro que sí. Siempre donde haya seres humanos, siempre va a haber diferentes opiniones y no siempre todos vamos a estar de acuerdo, ¿no? Recuerdo que en el curso de educación cívica se estudiaba acerca de la familia y se decía que la familia es el núcleo de la sociedad, porque, y no solamente de la sociedad, sino en el caso de la iglesia, pues es fundamental en la iglesia, porque pues somos diferentes, como mencionó Heriberto, somos de diferentes culturas, tenemos diferentes backgrounds, diferentes problemas, hemos crecido en diferentes otras familias y pues cada quien trae sus propias cosas. Y sí, respondiendo a la pregunta que hiciste de que si somos conscientes de que hay amenazas en nuestra iglesia, sí, hay amenazas en nuestra iglesia porque somos seres humanos y pues a veces tenemos cuestiones internas que se revelan externamente, ¿no? Yeah. Y hay otra cosa también, Pedro, que me vino a la mente, porque había escuchado a alguien que hizo la pregunta que si la empatía puede ser peligrosa en la iglesia, y yo automáticamente pensé, no, la empatía siempre es algo bueno, ¿verdad? Pero supongamos que alguien está en pecado, si ella lo sabe o no lo sabe, pero nosotros mostramos esa empatía como diciéndole que comprendemos, que está bien. O sea, damos la idea de que lo que está haciendo, aunque sabemos que es pecado, transmitimos que no es problema, que está bien, que su estilo de vida quizá está bien. Okay. Yo creo que eso también puede ser un problema para nosotros aceptar algo en la iglesia y por no hacer ruido y por no
meternos en problemas, siempre presentamos empatía. Aunque en ese momento lo que necesita es reafirmarse que es pecado y está mal. Ok. ¿Verdad? Ahora, quiero que podamos entender esta parte, porque el estudio, digamos, de esta semana se refiere al pecado de Acán, pero de cierta manera, y eso vamos a tratar de encontrarlo también en lo que vamos a seguir tal vez conversando, de cierta manera, todo Israel se vio involucrado en un asunto más grande, no necesariamente solo en el pecado de Acán, sino de forma global, todo Israel realmente cayó en una situación de distanciamiento con Dios. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver lo que dice Josué, capítulo 7, versículos 1 y versículo 11. Y dice así: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Israel ha pecado, y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Leí esto de la versión Reina Valera 1960. Hay algunas cosas interesantes aquí que quería que pudiéramos conversar. Primero, prevaricación viene del latín prevaricari, que significa torcer el camino. Ahora, en el contexto bíblico, prevaricar significa infidelidad, traición, desobediencia deliberada contra un mandato divino. Acán, sobre todo, faltó a la confianza, a la lealtad debida a Dios. No fue un error por ignorancia, sino una transgresión consciente. Ahora, el tema o la palabra anatema, ¿okay?, viene del hebreo herem y puede entenderse de dos maneras. Según el contexto, podría entenderse de una o de otra forma. Por ejemplo, uno es algo consagrado a Dios, objetos o personas dedicadas exclusivamente al Señor, apartadas para su uso o juicio. O algo destinado a su destrucción total. O sea, ya sea que sea reservado para Dios o sea que reservado para destruirse completamente. En el caso de Jericó en la ciudad, aparentemente todo debía ser destruido o debía ser entregado al tesoro de Dios, sin que se tomara para uno absolutamente nada. Esa era la figura más o menos. ¿Ok? Ahora, es interesante de que antes de que el pueblo de Israel llegara a Jericó, Dios no había dado ninguna instrucción. Aparentemente, nunca le dijo a Josué nada de esto. O sea, no sé en qué momento es que Josué, digamos, entiende o recibe esta instrucción de que todas estas cosas tienen que ser reservadas, ¿no? El tema de lo del anatema o la palabra anatema aparece después de que, Israel ya entra a Jericó, toma la ciudad, etcétera, etcétera, y pasó lo que pasó con Acán. ¿Ok? Ahora, hay otra cosa más. Debido a la acción de Acán, dice los versículos que la ira de Dios se encendió contra los hijos de Israel. ¿Qué representa eso? ¿Qué representa esa parte de la ira de Dios que se encendió contra los israelitas y que además mató a 36 personas? ¿Será que por el pecado de uno el Señor se llena de enojo, de ira, ¿no? Se llena de cólera y todo eso, y entonces va contra Israel y mata a la gente? ¿Será más importante para Dios incluso los objetos que supuestamente iban a ser para el tesoro o destruidos que las personas? ¿Qué pensamos? No, yo creo, Pedro, que yo pienso que hubo algo de soberbia de parte de Acán. Yo creo que así como en el principio Adán y Eva pecaron, y nosotros a veces decimos, pero yo qué culpa tengo. Y nosotros estamos pagando el precio, ¿verdad?, de ellos. O sea, quiere decir que el Dios se enojó con todos nosotros. No, es la causa del pecado. Además, yo creo que el pecado de él no fue simplemente de él. Yo creo que en su familia y algunos más también del pueblo de Israel sabían lo que había ocurrido. Ok, probablemente. Okay. Y lo ocultaron. Okay. Dios no hace nada injusto, aunque a veces parece que no tiene sentido. Yo creo que él sabía quién estuvo involucrado, quién sabía, y a final de cuentas no era cosas, era su palabra. Okay. Lo que era más importante era su mandamiento. Okay. Ellos no estaban respetando
al Dios, al Dios de los cielos, al que deberían de tener en cuenta en todo y obedecerlo. Entonces hicieron de menos la palabra de Dios. Ok, ¿Verdad? ok. A ver, Moni. Sí, o sea, como mencionaste, o sea, no, cuando uno lee el capítulo 7 y lo que estábamos conversando también, específicamente no encuentro la orden que Dios le da a Josué acerca del anatema, pero más adelante Josué lo menciona a todo el pueblo. Ujú. Y el pueblo, o en este caso Acán, escondió o agarró algo que no debía haber agarrado, que ya se había advertido que no se agarrara. En este caso hubo una desobediencia intencional, porque él fue consciente, porque tengamos en cuenta también de que bueno, creo que lo vamos a ver más adelante, pero cuando el Señor le dice a Josué y que salgan todas las tribus y luego las familias, y al final salió señalando a Acán, él no tuvo nada de consideración de decir, viendo que estaban poco a poco llegando a él, no dijo nada, se quedó callado. O sea, fue algo bastante intencional. O sea, él de no querer, de repente seguramente pensaría, no me van a descubrir, no va a pasar eso, pero pues al final se reveló. Entonces, esto también muestra de que fue una situación bastante intencional y consciente lo que él estaba haciendo. Y definitivamente, pues lo que estás mencionando de que Dios es injusto, pues no es injusto, porque vemos que allí también dio formas o dio oportunidades para que él se pueda, para que él pueda decir, para que él pueda hablar qué es lo que estaba pasando, pero no lo hizo. Ok. Vamos a esto. O sea, hay algunas cosas que estabas comentando ahorita, Mónica, me parecen muy, muy relevantes, muy importantes también. Y es la parte esta de que, bueno, tú mencionas el hecho de que Acán definitivamente trató de ocultar lo más posible lo que había hecho. Ok. Y no solamente el momento, digamos, en que ya se empezó a descubrir por la tribu, por los clanes, por la familia, etcétera, etcétera, y los varones, y hasta que llegaron a él, ¿no? Sino que debemos acordar de que la situación esta de la batalla con Jai ocurrió un día. Dice allí que al parecer fue un amanecer, porque después Josué se postró rostro en tierra, rompió sus vestidos, etcétera, etcétera, que también es todo un asunto allí y una serie de palabras que dijo, en fin, pero se quedó ahí postrado, dice, hasta la tarde. O sea, fueron varias horas, fueron muchas horas, y de ahí pasó toda la noche. Y ya él había dado instrucciones que para el día siguiente se iba a descubrir qué es lo que pasó. O sea, y también dijo que se reúnan para el día siguiente a la mañana temprano todas las tribus, etcétera, etcétera, y que ahí se iban a echar suertes, o que el Señor iba a decir, en fin, la manera en que se iba a descubrir todo esto. O sea, ya Acán sabía todo lo que iba a pasar. Y sin embargo, a pesar de eso, no dijo nada. Ok, pero vamos a otra cosa. Quiero que podamos ver lo que dice el Josué capítulo 7, versículo 11, que es muy interesante y que desde mi punto de vista es el origen de todo este problema, de este pecado en realidad. ¿Ok? Y dice así: Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Ahora, en la expresión hebrea y en las palabras en original, estas palabras aún, también, hasta, ¿no? Y aún, otra vez, y todo lo demás, es como una cuestión de añadidura. O sea, pasó esto y entonces ocurrió lo demás. Y por consecuencia pasó lo otro. Y además, o sea, y así sucesivamente va ocurriendo todo esto. O sea, esta descripción empieza con este elemento del pecado, que es separarse, desligarse de Dios y quebrantar el pacto con el Señor. Ahora, recordemos, esto lo vimos la semana pasada y hace dos semanas también. ¿Cuál era ese pacto que había hecho el Señor con Israel? Con respecto al asunto de la conquista de Canaán, ¿cuál era ese pacto que Dios había hecho con Israel?
que iba a ser la protección y que ellos no tenían que hacer nada. Exacto. Solamente tenían que creer, confiar. Dios iba a hacer todo. Todo. Las maravillas las iba a hacer Dios. Eso era todo. Eso era todo. O sea, pero en este momento nuevamente surge la figura humana. O sea, hey, fuimos a investigar, fuimos a ver cómo era Jai, etcétera, etcétera. No mandes a todos, ¿no? Manda solamente 3,000 y con eso va a ser suficiente, y sí podemos y todo lo demás. Claro, ¿por qué? Porque vieron lo que pasó con Jericó, ¿sí? Enfrentaron a un pueblo, a una gente asustada, espantada. Mataron a todos. O sea, no sé si estoy equivocado, pero los versículos en la Biblia no expresan la instrucción de Dios de que entren a matar a Jericó. O sea, no aparece eso. Solamente les dice, cuando se caigan los muros, vayan hacia el frente, ¿no? Nada más. Y ahí termina la instrucción de Dios. Pero el pueblo, claro, ejerció la fuerza, etcétera. Israel ejerció la fuerza y todo lo demás. Ahora asumieron que eso mismo iban a hacer con Jai. Y dijeron, nuestras propias fuerzas, con nuestras propias fuerzas podemos enfrentar todo esto y somos suficientes para poder destruir a este enemigo. Y entonces ocurrió lo que no pensaron. Pero el origen de todo esto en realidad fue esa desconexión, esa desconfianza con el Señor y ese asunto de mirarse a sí mismo. Nosotros somos capaces, no necesitamos a Dios en este proceso para ir a tomar ese pueblo de Jai. Ese fue el origen de todo lo demás. Y es un comportamiento bastante humano, ¿no? Yeah. Cuando uno ve que tiene éxito en algo, es muy más posible de que pueda confiar en sus propias fuerzas o habilidades. Y pues esto es lo que le pasó al pueblo de Israel. Yeah. Así es. De confiar en sí mismos. Sí, en Números 15:30 dice, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. El orgullo. La soberbia. La soberbia. Y eso es lo que hizo él. Bueno, ¿verdad? Más de uno, o sea, no solamente Acán. O sea, creo que Acán ya fue el resultado de lo que ocurrió antes, como digo, ¿no? O sea, la soberbia apareció antes de ir a enfrentar a Jai. O sea, la soberbia fue el asunto de que, oye, mira, cuando le dice, o sea, a Josué, los que fueron a espiar otra vez, ¿no? No, o sea, no necesitas a todos, ¿no? Solamente manda esta cantidad de gente porque con eso es suficiente para que podamos enfrentar y tomar esta ciudad. Se acabó. Ahí estuvo la soberbia. Ahí estaba el pecado. Ese fue el origen de todo lo demás. Ahora, no podemos desligar definitivamente el hecho de la acción también de este personaje, porque aquí también entra a tallar otras cosas, y es lo que muchas veces quizás no entendemos cabalmente respecto del carácter de Dios. Y para esto, preguntas para nosotros, ¿no? O sea, ¿cómo vemos la aparente realidad de que Dios castiga a todo un pueblo por el pecado de una sola persona? O sea, ¿cómo entender que toda la familia de Acán, ¿no? Sus objetos, incluso sus animales, ¿no? Fueron matados, les quitaron la vida, ¿no? Y después fueron destruidos, quemados? ¿Cómo entendemos eso? Una forma pues, que lo podemos entender es de que el pecado no solamente afecta al pecador, al que hizo el pecado. Okay. Y eso es algo que a veces nosotros no comprendemos, no entendemos, y a veces por eso es que hacemos lo que hacemos, porque pensamos, pues, mi vida, y si yo lo quiero hacer, yo lo hago, y yo voy a pagar el precio. Claro. En la realidad es que no es solo la persona que comete el pecado que paga el precio. Exacto. Y así los vemos vez tras vez, cómo es que por el pecado de una persona aparentemente, todos pagan el precio. Claro, ¿verdad? Claro. Ok. Vamos a ver luego un poco más esa parte del precio que tiene que pagar muchas veces, ¿no? ¿Querías decir algo, Moni? No, ok. ¿Cómo podemos conciliar este hecho, digamos, del precio que tienen que pagar las personas que están rodeando al pecador con la imagen del carácter que reveló Cristo Jesús? De un Dios que
que acoge, un Dios que busca, un Dios que perdona, ¿no? Un Dios que salva. O sea, ¿cómo conciliamos? ¿Cómo encontramos ese encuentro, ¿no? Entre esta parte de, digamos, de aparente ira, enojo de Dios contra un grupo, con el carácter que revela Cristo Jesús respecto de Dios? Y bueno, sabemos que era el mismo Dios, era el mismo Jesús que estaba en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero y aún miramos a Jesús cuando Él, cómo se portaba con los fariseos, ¿verdad? Ahí podemos ver que Él no los trataba con cariño, podríamos decir, porque sabía que eran pecadores y que no querían cambiar. ¿Verdad? Parece que, ¿cómo los llamó? Sepulcros balqueados, víboras, ¿verdad? O sea, hipócritas. Sí, así es que, y no era amoroso Dios, no era amoroso. Sí. Estaba mostrando la realidad. Él no podía cubrir los pecados de ellos. Les hablaba de esa manera porque era lo que ellos merecían. Ok. ¿Verdad? Ok. También pienso de que tenemos que tener en cuenta que Jesús murió por los pecados de todo el mundo, o sea, de todos los, e incluso de los que renegaban contra él, por el pecado de los fariseos también. Y ahí se muestra la gracia redentora de Dios. Amén. Que él murió por los pecadores. Y es verdad, o sea, muchas veces en el caso del pecado de Acán, tenemos que ver también de que en aquel tiempo Israel era una nación unida. O sea, lo que pasaba con un miembro, todo el pueblo se veía afectado, ¿no? Y en ese caso, pues, pasó con Acán, en la cual, pues, aquí la familia, como mencionaste, la familia de él se vio afectada. Y no solamente la familia, sino hasta sus animales, sus pertenencias, todo se vio afectado, ¿no? Y bueno, quizás esto se puede ver como una purificación que se tuvo que hacer para quitar todo el mal que estaba pasando en ese momento, ¿no? Ok. Ahora, el mal que estaba pasando nuevamente no solamente fue el pecado de Acán, sino como estábamos viendo, en realidad el mal más grande era el orgullo que estaba invadiendo a Israel. O sea, este sentido de que yo puedo valerme por mí mismo. Y esa es la figura que hoy día incluso nos afecta a nosotros. O sea, esa parte del sentir de que nosotros podemos valernos por nosotros mismos para poder seguir adelante en la vida, para solucionar los problemas, para enfrentar las dificultades, etcétera, etcétera, para alcanzar los logros, ¿no? Dejando a un lado realmente nuestra dependencia de Dios. Ese es el pecado más grande. Yeah. Y yo creo que también nos afecta de diferente forma también, Pedro, porque nosotros, o sea, el pueblo de Dios debería haber sido un ejemplo para el resto del mundo. Exacto. Así es que si ellos hacían una cosa en contra de su Dios, los demás pueblos estaban viendo. Ok. ¿Verdad? Y eso es lo mismo que ocurre con nosotros hoy. A veces que nosotros tomamos instancias en cómo mirar el pecado y el pueblo de afuera está mirando. Y a veces suceden cosas o pecados dentro de la iglesia o se encubren y la gente de afuera está mirando. Exacto. Y a veces decimos, pero ¿por qué la iglesia estaba llena y de repente se quedó vacía? Ajá. ¿Verdad? Porque se toman diferentes, o sea, tomamos la posición a veces del enemigo. Ok. ¿Verdad? Y esta parte es muy interesante, Heriberto. O sea, lo que estás mencionando ahorita creo que es muy relevante porque, por ejemplo, en el caso de Israel, llamado a ser un pueblo de una acción diferente, que era el propósito de Dios en realidad, al final estaba actuando de manera igual que el de los pueblos paganos. O sea, de entrar a un lugar, a una ciudad, para exterminar, para matar, para destruir, etcétera, etcétera. O sea, estaba actuando de la forma en que los otros pueblos paganos también actuaban. O sea, estaba actuando de una forma netamente humana. ¿Sí? Creo que ayer estábamos comentando un poco de esta parte, ¿no? O sea, de que en muchas ocasiones, como, sobre todo en el Antiguo Testamento, como en estos casos, ¿no? El Señor permitió. No es que estaba de acuerdo con eso, no es que tampoco Él quería que así fuera, ¿no? Pero sí hubo la posibilidad de que el ser humano intervenga aparentemente
para controlar, digamos, de cierta manera, el pecado. Porque el propósito aparentemente, según lo que incluso muchos cristianos, muchos adventistas también repiten esto, que las razones por las cuales Israel fue a destruir, a matar a la gente de los pueblos cananeos era por la maldad de los cananeos, ¿ya? Y en realidad esto lo único que refleja es de que en un contexto de pecado, donde la gente que asume justicia también está en pecado, lo único que genera es una acción humana para aplicación de justicia. Y no controla el pecado realmente. O sea, busca de cierta manera paliarlo, pero no lo controla, no lo transforma, no lo cambia. ¿Ok? Solamente, digamos, ejerce una justicia netamente humana, que es punitiva, que es castigadora, ¿no? Que es retributiva, o sea, le da exactamente al otro lo que merece, ¿no? Pero que al final, en realidad, al que ejerce esa justicia, tampoco no lo hace bueno. Claro, y vemos bastantes casos en la Biblia donde el ser humano quiso darle una ayudita a Dios, después han habido consecuencias terribles, ¿no? Exacto. Yo pienso de que quizás, como, bueno, habíamos visto, ¿no? No en ninguna parte, si leemos, la orden del Señor no fue que vayan y mataran a las personas que ahí están adentro, ¿no? Porque la Biblia nos dice que entraron a filo de espada y empezaron a matar niños y niñas. Pero si leemos la orden que le da el Señor a Josué, no se ve eso. No lo encuentro. No. Pero ya en lecciones anteriores habíamos visto que el Señor había prometido al pueblo de que Él mismo iba a espantar a las personas mediante la avispa y, bueno, quizás otras cosas que aparecieran. Pongo a pensar, si el pueblo de Israel no hubiera hecho eso, algo el Señor hubiera hecho para que estas personas desaparecieran. Ayer estuviste comentando un caso en la Biblia donde también, o sea, la forma del Señor que para que se huyeran fue así en forma milagrosa. O sea, el pueblo se quedó vacío y todos pudieron entrar, o sea, y pudieron comer. No recuerdo dónde está esa historia. Sí, era un ataque que hicieron los asirios, se cercaron a la ciudad y digamos, dentro de la ciudad la gente se quedó con mucha hambre porque no había comida, incluso empezaron a comerse a sus hijos. O sea, era el caso de dos mujeres que acordaron comerse a sus hijos y un día se comieron al hijo de una de ellas y después al día siguiente la otra escondió a su hijo, no lo quiso dar para que se lo coman. Y ahí es que se encuentran con el rey, etcétera, etcétera, y ocurre esta profecía que hace el profeta también de todo Israel de que al día siguiente la comida iba a valer poquísimo, iba a estar barata, ¿no? Y fue gracias a un par de leprosos que estaban en la puerta de la ciudad que se fueron al campamento asirio y encontraron que los asirios se habían espantado, se habían ido huyendo y dejaron todo allí, ¿no? Comida, ropa y una serie de cosas. Entonces, hubo comida. Claro, y eso a veces nos muestra de que a veces decimos confiar en Dios, pero nuestros actos no muestran que confiamos en Dios porque siempre queremos hacer algo más para poder ayudar al Señor. Ahora, en esta parte, una pregunta que se me pareció muy relevante también, muy interesante. ¿Cómo impacta en tu vida el hecho de saber o reconocer que Dios conoce todo lo que haces, incluso lo que ocultas? ¿Cómo debería esto influir en la manera en cómo tú te relacionas incluso con los demás? Bueno, para mí, pienso que es esperanzador. Es esperanzador porque quizás uno mismo no se conoce, pero el Señor sí me conoce. Entonces, lo más íntimo de mi corazón, de lo que yo necesito o lo que yo sé, el Señor ya lo sabe, ¿no? Y entonces en mis oraciones yo puedo decirle al Señor, tú que lo conoces todo, muéstrame qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que no debo hacer porque yo actúo de esta forma, ¿no? Entonces, para mí es esperanzador. Amén. Amén. Muy bien. Quiero leer del libro de Josué nuevamente los versículos 16 al 21. Leo ahora de la Nueva Versión Internacional. Josué capítulo 7, versículos 16 al 21. Y dice esto: al día siguiente, muy de madrugada, Josué ordenó que se presentaran una por una las tribus de Israel, y la suerte cayó sobre Judá.
todos los clanes de Judá se acercaron y la suerte cayó sobre el clan de Zera. Del clan de Zera, la suerte cayó sobre la familia de Zabdí. Josué entonces hizo pasar a cada uno de los varones de la familia de Zabdí y la suerte cayó sobre Acán, hijo de Carmí, nieto de Zabdí y bisnieto de Zera. Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, honra y alaba al Señor, Dios de Israel. Cuéntame lo que has hecho. No me ocultes nada. Acán respondió: Es cierto que he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Esta es mi falta. Vi en el botín un hermoso manto de Sinar, 200 siclos de plata y una barra de oro que pesaba 50 siclos. Lo codicié y me apropié de ellos. Entonces lo escondí en un hoyo que cabe en medio de mi tienda de campaña. La plata está también allí debajo de todo. ¿Cómo vemos en estos eventos, porque la lección lo menciona, cómo vemos de manera repetida también lo que ocurrió en el Edén, ¿no? En el caso de Eva? Incluso en otros casos también en la Biblia se narra más o menos una secuencia semejante, ¿no? Uh-huh. El hecho de ver, desear y tomar. ¿Ok? Y acá tengo las palabras, ¿no? Lo que dice, por ejemplo, en el caso también de Eva, ¿no? Vio, del hebreo ra, desear, del hebreo hamad, y finalmente tomó, del hebreo lakaj. ¿Ok? En el caso de Acán pasó exactamente lo mismo. Vio, ra, el botín, que era hermoso, el manto babilónico, no sabemos cuán hermoso puede haber sido ese manto, 200 siclos de plata, ¿sí? Y un lingote de oro. ¿Ok? Dice acá que era de 50 ciclos, me parece, dice que era la barra de oro, sí, 50 ciclos, que era más o menos la cuarta parte de 2,5 kilos, más o menos, como casi más de medio kilo, como 700, 800 gramos de oro. ¿Ok? Y se lo agarró. Y luego codició Hamad y luego lo tomó, la caja. Una secuencia regular, ¿no? Ahora, ¿qué aprendemos de esto? ¿Por qué tal vez es importante esta descripción y esta secuencia? ¿Cómo es que a nosotros se nos refleja el hecho de ser conscientes de esta secuencia regular en la condición del pecado? Bueno, nos da aquí a saber el concepto o los pasos a seguir que nos lleva al pecado. Okay. ¿Verdad? Y debemos de tomarlo en cuenta porque es muy importante, porque nosotros, o sea, él vio, porque dice que él vio primero el botín, así como Eva también vio el árbol, pero aún no había pecado. Claro. O sea, tenemos tiempo cuando nosotros vemos algo que sabemos, reconocemos que no es algo que nos conviene, que no debemos, podemos detener ahí el proceso, ¿verdad? Pero sin embargo, empezamos a desear en nuestro corazón, ¿verdad? Y es lo que hizo. Yeah. Los mismos pasos que seguimos es lo que ocurre hoy en día también con nosotros, claro. ¿verdad? Y también a final de cuentas nos escondemos. O sea, tratamos de esconder lo que nosotros hacemos, que pensamos que a final de cuentas nadie se dio cuenta. Pero en realidad no nos podemos esconder. Okay. ¿Verdad? Se puede decir que es como que es un ciclo del pecado, ¿no? Que hay desde el principio, ¿no? Exacto. Que viene así y termina, como dices tú, escondiendo. Pero la consecuencia siempre es la misma, ¿no? La consecuencia trae la ruptura de la comunión con Dios, trae vergüenza, trae consecuencias no solamente para la persona que ha pecado, sino para un buen grupo, ¿no? En el caso de Eva, pues para toda la humanidad, y en el caso de Acán, pues para toda la familia, ¿no? Yeah. Ok, ahora, ¿cómo este caso de la codicia, digamos, manifiesta abiertamente una gran desconfianza en Dios? ¿Cómo el hecho de la codicia, del querer tener más, refleja, manifiesta, ¿no? Expresa este hecho de que hay una desconfianza en Dios? Bueno, yo lo veo así, Pedro, porque es el mismo caso. Ese botín que él pidió que no se tomara, se iba a ir al templo. Okay. O sea, iba a ser una ofrenda para el templo. Okay. Hoy en día nosotros hacemos lo mismo con nuestro dinero.
damos parte de lo que Dios nos ha proveído y lo regresamos a Dios. Y muchas veces la mayoría de personas, muchas personas en la iglesia dicen, no, pero ese es mío. Ahí ya está la avaricia otra vez, ¿verdad? La soberbia, porque es mi dinero, yo me lo gané y ya, yo voy a la iglesia, pero nada más no me digan que yo dé de mi dinero. Ahí miramos otra vez la soberbia, el comienzo del pecado. Pero ¿cómo es que eso refleja justamente esa desconfianza en Dios? Porque el asunto es o sea, que por ejemplo, lo que tú estás diciendo es, por ejemplo, tomando como caso el asunto del diezmo, ¿no? Pero el diezmo, en esencia, es un acto de fe. Sí. O sea, es un acto de fe de asumir de que el 90% con el que me estoy quedando va a ser más que suficiente que el 100% que si me quedara con el 100%. Exacto. Entonces, ¿cómo es de que esta cuestión de la codicia justamente refleja esta desconfianza en Dios? Bueno, la codicia también es una forma de incredulidad. Claro. Porque en cierta forma le estamos diciendo, no estoy seguro de que el Señor me está proveyendo lo necesario para poder vivir. Entonces, por eso deseamos algo que no tenemos. Así es, eso sí. O confiamos en lo que tenemos, en lo que vemos. Exacto. Y creemos que Dios no va a poder proveerme y por lo tanto no puedo despojarme de lo que yo ya lo tengo. Exacto. Ese es el punto, ¿no? Ese es el punto. Ahora, tal vez de qué formas, qué prácticas yo podría, digamos, ejercer cada día para que me ayuden a tener un corazón satisfecho, ¿no? Y confiar en Cristo y confiar sobre todo en que Él es suficiente para poderme, digamos, proveer lo material también que yo necesito, ¿no? Bueno, yo creo que siempre hay las dos cosas, Pedro. Están las maldiciones y están las bendiciones. Dios quiere darnos bendiciones y hasta que sobreabunden. Así es. Y yo creo que todos estos casos que ocurrieron, mucha gente dice, bueno, pero es que, ¿por qué Dios actúa de esa forma? O no sé, pero sabemos que ocurre lo mismo, el mismo proceso de nosotros pagar de alguna forma por nuestros pecados. Si no nos arrepentimos y no hacemos como acá, donde escondemos nuestro pecado y al final de cuentas simplemente porque nos encontraron, porque se dieron cuenta. Fueron descubiertos. Fuimos descubiertos y entonces no es arrepentimiento, es simplemente aceptamos que me encontraron con las manos en la masa, dice, ¿verdad? Entonces, yo creo que si nosotros nos damos cuenta, Adán y Eva también pecaron y dijeron que iban a morir, pero murieron. Al final de cuentas, si no se arrepentían, era el mismo proceso que nosotros debemos tomar en cuenta. Si nosotros no nos arrepentimos, vamos a morir también, ¿verdad? Y yo creo que todos estos casos están en la Biblia por la razón de decirnos que hay consecuencias de nuestros pecados cuando no nos arrepentimos. ¿Cómo entonces podemos evitar la codicia sin importar el que tengamos poco o mucho, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos, digamos, conscientemente, intencionalmente buscar evitar la codicia? En Filipenses 4:19-10 dice, mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, ¿no? Pienso que una forma podría ser practicar la gratitud y la confianza en Dios, ¿no? Y está comprobado que ser agradecido tiene muchos beneficios para las personas, ¿no? Incluso se menciona de que diariamente se debería tener 5 cosas por las cuales estamos agradecidos y y desarrollar de esa forma de poder estar conformes con lo que tenemos en el momento, ¿no? O sea, hay un video por Instagram que a veces lo he visto y que pasa donde hay alguien que está tentando para que la persona reniegue porque tiene que comer un plato de arroz con frijolitos, pero la persona cambia de actitud y dice, gracias Señor, porque hoy tengo que comer este plato
con frijol y arrocito, arroz y frijolitos. Y entonces la persona es agradecida, ¿no? Y pasan diferentes escenas donde las personas agradecen, ¿no? Que mira, ¿no? El tentador le dice, mira esta cama tan fea que tienes, ¿no? Y sale el otro lado y dice, gracias, Señor, porque tengo un lugar donde poder dormir esta noche, ¿no? O sea, poder ser agradecidos con lo poco que tenemos o con lo mucho que tenemos, ser agradecidos, ¿no? O sea, creo que es una forma de cómo podemos tratar de no codiciar las cosas que pues vemos, deseamos, queremos tener y pues que eso desaparezca, ¿no? Claro. Y yo creo que lo básico, lo principal es la condición de la relación que nosotros tenemos con Jesús. Porque yo, al leer la historia de Pablo y por lo que pasó, pero él daba gracias porque tenía, cuando no tenía, él daba las gracias de cualquier forma. ¿Por qué? Porque él tenía una relación con Jesús. Y eso lo vemos en las personas que van en un viaje misionero a lugares donde no hay mucha riqueza. Y ellos todos vienen admirados por el amor que ellos tienen y cómo comparten lo poco que ellos tienen. ¿Por qué? Porque tienen una relación con Jesús. ¿Verdad? Exacto. Muy bien. Quiero leer nuevamente del capítulo 7 de Josué, los versículos 21 al 26. Vamos a ver el desenlace de todo este hecho, de todo este acontecimiento. Dice, después vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron a todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor. Pregunta aquí, en la parte final de estos versículos. ¿Será que Dios requiere o demanda la muerte del pecador para calmar su enojo? Definitivamente no. Ok. ¿Cómo entendemos esto, no? ¿Cómo entendemos esto? Sabemos que la paga del pecado es muerte. Ok. Y esto nos lleva al final de la historia, al final del juicio. Todos vamos a estar vamos a estar de un lado donde vamos a tener una vida eterna, o vamos a ser destruidos para la eternidad. O sea, este mismo caso que ocurre aquí, aunque ocurrió antes, pero eso nos previene de lo que viene en el futuro también. O sea, sí, él no, como dijimos, él no se arrepintió. No dice en ninguna parte que él se arrepintió. Él simplemente reconoció que ya me agarraron, ya se dieron cuenta que yo robé, pero él no se arrepintió de su pecado. Y la paga, lo que estaba escrito que se le debía de dar por su transgresión, era muerte. Ok. Vamos a ver, Moni, digamos, ¿cómo podemos entender esta parte? ¿No será que, o sea, para que Dios, digamos, se calme, para que Dios al final llegue nuevamente a apoyar o a cuidar a Israel, para que gane las batallas y todo eso, tenían que matar a alguien para que Dios pueda cambiar su manera de ver las cosas o de pensar o de sentir, qué sé yo, y entonces calmarse, tranquilizarse, despejarse tal vez, no sé, y Dios se le va el enojo ya porque ya mataron al culpable, etcétera, etcétera? Bueno, definitivamente no. Cuando la Biblia nos habla acerca de Dios, siempre lo podemos encontrar en un lugar de calma, de paz y de tranquilidad, ¿no? Cuenta la historia de Elías, que Dios lo encontró en el susurro, en la suavidad, ¿no?
Después de que había pasado el terremoto, el tornado y todo lo demás, el fuego y todo lo demás, Dios estaba donde estaba la suavidad y la tranquilidad. Apacible. Exacto. Nuestro Dios no es ese pensamiento del que tú estás diciendo. Ese era el pensamiento que los cananeos tenían acerca de sus dioses. Por eso tenían que matar a sus hijos para poder aplacar la ira y de sus dioses, ¿no? Y ese no es el carácter de Dios. Nuestro Dios es de carácter amoroso, y lo que quiere para nosotros es lo mejor, ¿no? Él lo que desea es restaurarnos. Lo que el Señor quiere hacer es restaurarnos para que nosotros podamos ser parte nuevamente de lo que el enemigo le arrancó, ¿no? Nosotros éramos de Dios y el enemigo nos arrancó de sus brazos, y lo que el Señor desea es la restauración. Por eso envió a su Hijo, ¿no? Para que pueda mostrar y revelar quién verdaderamente es Dios. Es un Dios de amor. En el caso de lo que ocurrió en el Antiguo Testamento, y es lo que habíamos estado estudiando en lecciones anteriores, a veces aparece como un Dios que castiga, un Dios que es severo, destruye, ¿no? que destruye, ¿no? Primero tengamos en cuenta de que Israel había salido de un lugar de esclavitud por 400 años que tenía una mentalidad de esclavos, y a veces tenían que tener acciones firmes y decirles, así tienes que hacerlo, para que puedan empezar a cambiar su forma de pensar, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, vemos que Dios ya no los está tratando como esclavos, pero sí tiene sus no requisitos, sino sus enseñanzas de cómo deberían actuar, y al pueblo de Israel lo puso que sea un pueblo diferente a los demás pueblos que estaban alrededor, porque el pueblo de Israel fue escogido para tener una misión de poder hacer conocer al Dios de Israel. Y en el transcurso Dios fue muy misericordioso enseñándoles las formas como debían de ellos actuar, de comportarse y servirse, pero eran humanos y no eran perfectos y tenían muchas dudas, como hasta ahora nosotros, ¿verdad? Y conforme va pasando el tiempo, Dios nos está tratando, porque ahora ninguno de nosotros tenemos mente de esclavo, pero a veces queremos actuar como los actuaban los israelitas cuando recién salieron de Egipto, y no somos empáticos con algunas personas y solamente juzgamos. Pero Jesús nos enseñó que nosotros no podemos juzgar a las personas, porque si no estamos tomando el lugar de Dios. Entonces, exacto, la mejor manera es aprender a conocer al Señor, y que el Señor se revele en nuestra forma de ser, para que otros puedan ver al Señor a través de nuestra forma de ser. Así es, así es. En gran medida, el propósito de Dios con el pueblo de Israel, así como el propósito de Dios con su pueblo hoy, es el de poder ser un grupo diferente, ¿no? Que pueda mostrar verdaderamente el carácter de Dios. En la antigüedad, Israel cayó también en el asunto de poder actuar de manera semejante a los pueblos paganos. O sea, eso es lo que ocurrió. A pesar de que el Señor buscó siempre de que su pueblo pueda mostrar el verdadero carácter de Dios. Es interesante que aquí en el libro de Josué menciona eso justamente, ¿no? Donde dice, y Jehová entonces se volvió del ardor de su ira. ¿Sí? Esa era la imagen, el concepto, lo que ellos veían respecto de Dios. Pero en ninguna manera ese era el propósito de Dios. Como digo, en esta condición, en este punto de la historia, en realidad Israel era el elemento que estaba tomando el ejercicio de la justicia. En medio en un contexto de pecado, ellos estaban tomando la justicia por la propia mano, y definitivamente no estaban reflejando el propósito verdadero de Dios. La pregunta para nosotros hoy, ¿cuál debería ser nuestro enfoque hoy como miembros de una congregación? ¿De qué manera nosotros deberíamos mostrar el verdadero carácter de Dios a los demás? En casa, con nuestros hijos, con los miembros de nuestra congregación, con aquellos que tal vez pertenecen a otras congregaciones, a otras denominaciones incluso, que piensan de una manera diferente a nosotros, ¿no? O sea, ¿cómo debemos considerarlos? ¿Cómo debemos tratarlos?
Pienso de que cuando una persona sigue al Señor, obedece lo que el Señor manda, se hace como que otras personas que no son así pueden actuar de diferentes maneras, ¿no? O que no les caiga, ¿no? Porque quizás sus actos les hace ver de que lo que se están haciendo no está correcto, ¿no? O sino de atraer a las personas, ¿no? Ujú. Y contestando lo que había mencionado Heriberto casi al principio, ¿no? De que cuando vemos de que alguien está haciendo algo que no es correcto, ¿cuál sería nuestro papel de nosotros? Hacerle entender de que lo que está haciendo no es correcto. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Pienso de que el que convence a la persona de pecado es el Espíritu Santo. Amén. Y lo que a nosotros nos toca hacer nada más es reflejar el carácter de Dios. Amén. Eso no significa que vamos a tolerar que las personas hagan cosas que nosotros no estemos de acuerdo. Pero tampoco podemos ponernos en el papel de juzgar a las personas que lo que estás haciendo no está bien, porque no vamos a poder, nosotros no somos el Espíritu Santo para convencer a las personas, ¿no? Creo que el papel de nosotros, hasta incluso con nuestros propios hijos, el papel de nosotros es el de orar y el de vivir una vida como Dios quiere que vivamos y que Él nos ayude a que podamos reflejarlo de la mejor manera. Y pues, como vuelvo a decir, es el Espíritu de Dios quien va a convencer a la persona, ¿no? Así es. Es interesante, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 16, podemos encontrar algunas comparaciones que el Señor hace también con Israel, Sodoma y también con Samaria, mencionando de que Israel fue mucho más allá que Sodoma y que Samaria, incluso. Y una de las razones principales por las que llegó, digamos, a convertirse en un pueblo tan alejado de Dios es porque juzgaba a las otras naciones, porque juzgaba también a los pueblos cananeos. Y ese es el riesgo grande para nosotros, ¿no? Cuando nos ponemos nosotros de jueces de otros. O sea, de que justamente esta misma acción es la que nos hace a nosotros cada vez más lejos de Dios, porque nos estamos poniendo nosotros mismos en la posición de Dios, de juzgar a los demás. Y eso no permite que nosotros podamos estar conectados con Dios y mucho menos que podamos reflejar verdaderamente el carácter de Dios. ¿Sí? Así es. Yeah. Interesante estudio en esta ocasión. Gracias, Mónica, por acompañarnos hoy día. Gracias por la invitación nuevamente. Sí. Perfecto. Gracias, Heriberto. ¿Qué tal si terminamos con una oración, Heriberto? Sí, vamos a orar. Padre nuestro, gracias, Señor, te damos por esta lección. Sabemos que tú tienes muchas lecciones para nosotros, para aprender a través de estas historias. Sabemos que tú eres un Dios de amor, que tú nos avisas, nos amonestas, Señor, y a final de cuentas tú ejecutas tu justicia cuando tú lo deseas, cuando tú lo tienes necesario. Gracias, Señor, porque aprendemos de tu amor a través de estas historias de Josué y del pueblo de Israel, que a pesar de que ellos desobedecían, tú siempre los sacabas adelante y tenías paciencia con ellos. Pedimos que tú a la misma vez tengas paciencia con nosotros también y que nos bendigas a través de nuestra vida, cómo llevamos, cómo nos regimos, y que esa vida sea un ejemplo para los demás. Gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Como siempre, recomendarles, no dejen de compartir el video, por favor, háganle like. Sus comentarios son muy importantes también, sus comentarios. Siempre hagan sus comentarios, díganos también lo que piensan, sus opiniones. Siempre es muy importante. No necesariamente tenemos que estar de acuerdo. Es parte de un proceso de aprendizaje. Todos estamos aprendiendo en realidad. Así que todos sus comentarios también son bienvenidos. Y obviamente les agradecemos a cada uno de los que ya han hecho sus comentarios esta semana. Apreciamos mucho, valoramos mucho sus comentarios. Déjenme decir, por allí creo que Margarita me dijo de que un comentario había sido borrado. Desconozco realmente
el hecho, yo miré el comentario y está ahí, aparentemente no se fue borrado, siempre estaba allí. De todas maneras, como les digo, yo les invito a que ustedes hagan sus comentarios, a que puedan poner sus opiniones, siempre son bienvenidas y las apreciamos mucho también. Así que, bienvenidos, no sé, nos vemos entonces la próxima semana. Sí, nos vemos entonces la próxima semana, amigos. Hasta luego.